Hola, gracias por visitar el canal, bienvenidos. Quizá alguna vez te has hecho esta pregunta: ¿mis buenas obras me llevarán al cielo? Déjame decirte que la respuesta es, por supuesto que no. Las buenas obras no salvan a nadie. Las religiones del mundo nos enseñan que si obramos bien, alcanzaremos el cielo, o aquel perfecto lugar al que aspiran llegar todas las religiones no cristianas. Pero déjame decirte con respecto al cristianismo que las escrituras no validan esta enseñanza. Así que prohibido creer que las buenas obras nos llevarán al cielo. Quizás te suene ilógico, ¿cierto? Pero dame unos minutos que yo te lo explico. Para explicar este tema, debo remitirme en primer lugar a las Escrituras. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 10 al 18, Dios hace la siguiente declaración, refiriéndose a la humanidad, incluidas tú y yo. Nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Fin de la cita. Entonces, todas estas características humanas declaradas por el Creador nos dice que no podemos acercarnos a Él. De hecho, el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 lo resume así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. ¿Leíste eso? Dice destituidos. ¿Qué significa esto? Que delante de Dios, espiritualmente hablando, estamos muertos a causa del pecado. Y claro, si Dios es la vida y nosotros estamos destituidos de su presencia, apartados de Él, concluimos que se nos ha declarado espiritualmente muertos delante de Dios. Entonces ya vamos conociendo y entendiendo cuál es realmente nuestra situación espiritual, ¿cierto? Como verás, el asunto es más que serio. En este estado, el ser humano nada puede hacer para alcanzar su salvación. Ningún esfuerzo personal tendrá efecto. De hecho, se dice que espiritualmente hablando, somos una masa de pecado. Y el pecado no puede hacer nada limpio, nada provechoso. No puede hacer ni dar nada bueno. Lo muerto no puede producir vida. En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 17 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Fin de la cita. Así que si el árbol es malo, no puede dar buen fruto. De la misma manera, todo lo que haga el ser humano pecador estará espiritualmente corrompido, torcido. Si estamos muertos por el pecado, jamás podríamos hacer obras que Dios pueda aceptar, porque Él es santo. Quizás te preguntes, ¿por qué hablo tanto de lo espiritual? ¿Y qué del valor físico, del mundo en el que vivimos? Bueno, ese es un tema para otro video, pero por lo pronto te diré lo siguiente. No olvidemos que Dios es espíritu. Él habita en el ámbito espiritual, que es demasiado superior al mundo natural en el que vivimos. Mientras que este mundo es físico y temporal, el mundo espiritual es eterno. Por eso las Escrituras nos exhortan y nos dicen, en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 28, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Fin de la cita. Entonces, retomando el tema, debo decir que entendiendo ahora que la humanidad, incluidos tú y yo, no tenemos salida, pues por más buenas cosas que hagamos no nos servirán de nada delante de Dios, porque simplemente Él rechaza todo lo pecaminoso. Y no es que nos rechace a nosotros como su creación, lo que Él rechaza es nuestro pecado. Y por la naturaleza de Dios, que es perfectamente santa y justa, no lo puede pasar por alto. Las Escrituras en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Fin de la cita. El justo juicio de Dios entonces nos ha declarado culpables, merecedores de la condenación eterna. Pero otra verdad bíblica es que Dios es bueno y misericordioso,
y a pesar de nosotros mismos, Él quiere perdonarnos. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fin de la cita. Como verás, hay una oportunidad si queremos ser salvos. Así es. Nuestra esperanza, según las Escrituras, es Cristo Jesús. Dios Padre nos concede el espíritu de arrepentimiento para alcanzar su perdón. Y es que definitivamente no existe ni existirá otra manera en que podamos ser salvos de la condenación. Y son básicamente 3 condiciones que debemos considerar. La primera, si nos reconocemos culpables por nuestro pecado. La segunda, es necesario venir en arrepentimiento delante de Dios. La tercera, aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario voluntariamente. Por lo tanto, si creemos en esto, pidiendo sinceramente perdón por nuestro pecado delante de Dios y reconociendo el sacrificio que hizo en la cruz, Él promete otorgarnos el perdón para salvación de nuestras almas. En Juan capítulo 6 versículo 37, Jesucristo dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Así que no es a través de nuestra religión ni por nuestras buenas obras que llegamos al cielo, sino únicamente gracias a nuestra fe en la obra salvadora de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y será solo a partir de ese momento, que somos perdonados, que seremos aceptados y llamados por Dios hijos suyos. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fin de la cita. Y como tales, como hijos de Dios, toda obra que hagamos, solo a partir de ese momento recién será vista y reconocida por Dios, aceptadas por Él, porque hemos sido limpios de nuestro pecado, por el perdón que vino gracias a Cristo. Por lo tanto, nuestras obras también han sido limpias. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fin de la cita. Así que Jesucristo vino a hacerlo todo por nosotros, y lo hizo perfectamente bien, por amor. Él nos amó primero. Él cargó sobre sí el pecado de la humanidad, incluidos tu pecado y mi pecado. Solo Él debía hacerlo, solo Él podía cumplir con el requerimiento celestial, porque es el único sin pecado. Dios Padre recibe entonces la obra sacrificial perfecta del único y verdaderamente santo, del único cuya sangre no está contaminada, del único que nació sin pecado, vivió sin pecado y murió cargando pecados, pero no los de Él, sino los tuyos y los míos. Esta obra redentora de su Hijo, del unigénito, es la única obra que puede ser aceptada por el Padre Celestial y puede librar al ser humano de la condenación eterna. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Conclusión. Podemos entonces decir que si somos salvos es solo gracias a Jesucristo. Es la obra de Cristo en la cruz la que nos trae salvación, jamás nuestras buenas obras. La única obra recibida por el Padre es la del Hijo de Dios, nada ni nadie la superará. Solo en el momento que nos hemos arrepentido delante de Dios y hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Dios Padre puede recibir nuestras buenas obras, pero no para nuestra salvación, porque Jesucristo ya obró para eso, sino que ahora nuestras buenas obras solo son evidencia de que hemos sido salvos. Y si aún no te convences, respóndete estas preguntas para finalizar y redondear toda esta idea. Con eso me despido hasta un próximo vídeo. Si haciendo bondades puedo salvarme a mí mismo, ¿para qué sirvió el sacrificio de Jesucristo en la cruz? Si fuera cierto que mis buenas obras me llevan al cielo, entonces ¿en vano murió Cristo? En el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 21 dice: no rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, es decir, por hacer buenas obras, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Y el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9 dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don, un regalo de Dios.
no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Fin de la cita.